Frente a 3.000 espectadores, el desenlace se decidió en menos de 10 segundos. No hubo knockout. No hubo gritos elevados. No hubo golpe visible que la multitud pudiera seguir claramente. Sin embargo, años después, los hombres que estuvieron allí dirían lo mismo. Después de esa noche, nadie en esa arena volvió a cuestionarlo. Lo que ocurrió no fue ruidoso. No fue dramático, pero fue definitivo. La arena no estaba construida para confrontación. Estaba diseñada para demostración. Filas de sillas plegables se extendían por el suelo pulido, ocupadas por estudiantes con uniformes planchados, instructores con blazers oscuros y espectadores que habían acudido a observar lo que creían sería una exhibición controlada. La iluminación era brillante pero plana, práctica en lugar de teatral. No había focos dramáticos, ni música, ni locutor avivando emociones. Solo el zumbido constante de la conversación y el leve eco de pasos contra la madera. Casi 3.000 personas estaban presentes. Ese número importaba. En salas pequeñas, los desacuerdos se disuelven en silencio. En salas grandes, se asientan permanentemente. El evento se había organizado como una reunión de artes marciales, parte seminario, parte demostración. Pretendía mostrar disciplina, refinamiento y estructura. Había representantes de diferentes estilos, diferentes escuelas, diferentes interpretaciones del combate. Algunos llevaban el peso de la tradición. Otros llevaban ambición. Entre ellos estaban dos hombres que ya se conocían, aunque no como rivales. Uno había ganado reconocimiento mediante victorias en torneos, técnicas medidas y adhesión a estructuras formales. Representaba el orden, la idea de que la habilidad podía probarse dentro de reglas establecidas. Su actitud era estable, su reputación respetada. El otro se movía diferente. Incluso quieto, parecía no estar atado a la forma. Su entrenamiento había cruzado estilos y culturas. Cuestionaba abiertamente la estructura. No rechazaba la tradición, pero tampoco le pertenecía. En círculos tranquilos antes del evento, los instructores debatían más filosofía que tácticas. ¿El combate se preserva mejor a través de la línea? ¿O se refina mediante la adaptación? Estas discusiones eran comunes en comunidades de artes marciales, pero rara vez surgían ante un público tan grande. Esa tarde, sin embargo, algo se sentía inquieto. Los testigos describirían después una corriente sutil en el aire. No hostilidad, sino expectativa. Había habido entrevistas esa semana. Comentarios al pasar. Opiniones expresadas con confianza. Nada sonaba como ataque. Pero en artes marciales, una sugerencia puede ser más afilada que una acusación. A medida que avanzaba el programa de demostraciones, las técnicas se mostraban con precisión. Patadas cortaban limpiamente el aire. Formas se ejecutaban entre aplausos. Cada participante actuaba dentro de los límites de su disciplina. Cuando Bruce Lee subió al suelo para su segmento, no hizo una reverencia dramática. No se estiró teatralmente. Se quedó con postura relajada, manos sueltas, mirada fija. No había tensión en él. No había preparación visible. Algunos en el público lo habían visto antes, en seminarios pequeños, en salas de entrenamiento privadas. Otros solo lo conocían por reputación. Habían oído que se movía más rápido de lo que la mayoría podía percibir. Habían oído que hablaba abiertamente contra la tradición rígida. Habían oído cosas contradictorias. Pero oír es diferente a ver. Al otro lado del suelo, Chuck Norris permanecía compuesto. Tenía su propio seguimiento. Sus propios estudiantes. Su propia credibilidad. Los dos hombres no eran extraños. Habían entrenado en círculos superpuestos, compartido escenarios, intercambiado ideas. No había habido hostilidad abierta. Sin embargo, la percepción pública puede alterar dinámicas privadas. 3.000 testigos crean un espejo que refleja cada palabra más fuerte de lo previsto. Los coordinadores del evento esperaban demostraciones. Esperaban respeto mutuo. No esperaban un momento que redibujara líneas silenciosas entre filosofías. Al principio nada parecía inusual. Bruce demostró movimientos básicos, golpes directos, trabajo de pies eficiente, la economía de movimiento que solía enfatizar. Habló brevemente, sin adornos. Su tono era medido, casi conversacional. No hubo declaración grandiosa, ni intento de impresionar. Pero los observadores notaron algo más. No actuaba para recibir aplausos. Mostraba función. Cada movimiento terminaba exactamente donde debía. Sin extensión innecesaria. Sin florituras por efecto. Cuando terminó, retrocedió como si nada significativo hubiera ocurrido. Los aplausos llegaron,
pero fueron contenidos, respetuosos más que entusiastas. Luego vino la transición entre segmentos. Fue durante ese cambio que la atmósfera se alteró. No abruptamente, no dramáticamente, solo lo suficiente para que quienes prestaban atención lo sintieran. El escenario se había compartido muchas veces antes, pero esta vez, la multitud sintió comparación. No hostilidad, comparación. Y la comparación, ante 3.000 personas, puede demandar resolución en silencio. La arena no estaba construida para confrontación, pero al final de la tarde, la recordaría como tal. Y nadie aún se daba cuenta de cuán poco ruido haría falta. El cambio no comenzó con ira. Comenzó con una frase. Chuck Norris fue invitado a dirigirse al público tras su propia demostración. Su actuación había sido precisa, controlada, consistente con la disciplina de torneos que había moldeado su reputación. Los aplausos para él fueron confiados. Muchos en la sala habían entrenado bajo sus métodos o competido en sistemas que él respetaba. Se mantuvo erguido, hombros cuadrados, manos relajadas a los lados. Cuando habló, su tono no llevaba burla ni hostilidad. Llevaba seguridad. Habló sobre estructura, sobre sistemas probados, sobre lo que funcionaba cuando dos luchadores entrenados se enfrentaban bajo presión. Sus palabras no iban dirigidas a nadie al principio. Se enmarcaron como principios. Discutió control, resistencia, disciplina, cualidades medidas en competición. Luego el lenguaje se estrechó. Se refirió, sin nombrar de inmediato, a enfoques que rechazaban formas establecidas. Enfoques que enfatizaban improvisación sobre linaje. Los describió como interesantes, incluso innovadores, pero no probados en combate sostenido contra luchadores experimentados. La multitud entendió la implicación antes de que terminara la frase. Finalmente mencionó a Bruce Lee por su nombre. La declaración fue calma, que Bruce, con toda su velocidad y filosofía, no se había probado en el tipo de lucha estructurada que revelaba si un hombre podía realmente soportar el intercambio. Sugirió que las demostraciones no eran lo mismo que la resistencia, que las ideas no eran lo mismo que rounds. No había insulto en su tono, pero había finality. En comunidades de artes marciales, la credibilidad es moneda. Cuestionar si alguien puede pelear no es comentario casual. Es reposicionamiento público. La sala no estalló. Se volvió atenta. Los estudiantes se removieron en sus asientos. Los instructores se enderezaron. Algunos intercambiaron miradas breves. Unos pocos asintieron sutilmente en acuerdo. Otros permanecieron inmóviles. Bruce Lee no reaccionó de inmediato. Se quedó al borde del suelo, brazos relajados, sin tensión visible en hombros, sin apretar la mandíbula. Quienes estaban lo bastante cerca para ver su expresión después dijeron que no cambió. Esperó. Chuck continuó, aclarando que sus comentarios no eran personales, que reflejaban la diferencia entre filosofía y aplicación probada, que la competición tenía reglas por una razón, para revelar verdad bajo presión. Se enmarcó como análisis, pero el efecto fue inconfundible. 3.000 testigos acababan de oír a un campeón respetado sugerir que otra figura respetada quizás no resistiera oposición real. El silencio que siguió no fue hostil. Fue expectante. Los organizadores dudaron. Habían programado demostraciones, no debate. Pero la declaración ya había recorrido la sala. No podía retirarse. Bruce avanzó solo después de que Chuck terminara de hablar. No tomó el micrófono de inmediato. No respondió con contraargumento. No citó historial de entrenamiento ni descartó torneos. Simplemente se paró frente al público, luego giró ligeramente hacia Chuck. Los testigos recordarían después cuán ordinario parecía el movimiento. Sin tensión. Sin actuación. Tomó el micrófono brevemente. No refutó la afirmación. No se defendió. No criticó la competición. Dijo solo, en voz nivelada, luchemos. No había volumen detrás. No pausa dramática. Solo 4 palabras. Por un momento, la multitud no entendió si era retórico. Pero la postura de Bruce dejó claro que no lo era. Devolvió el micrófono. Chuck no rió. No escaló. Consideró la declaración. Su expresión cambió ligeramente, no a ira, sino a cálculo. Ante 3.000 personas, declinar llevaría su propio mensaje. Esto ya no era teórico. No se enmarcaba como hostilidad. Se enmarcaba como aclaración. Se despejó un pequeño espacio en el suelo. No un ring. No un escenario. Solo madera abierta bajo luz brillante e implacable. Los oficiales discutieron discretamente seguridad. El intercambio sería controlado. Sin contacto pleno.
Un breve enfrentamiento para probar posicionamiento y respuesta. La atmósfera se densificó. No más ruidosa. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante. Los instructores cruzaron brazos. Incluso quienes solo habían venido a observar sintieron que algo irreversible se había puesto en marcha. Ninguno perdió la compostura. Avanzaron al espacio abierto. No hubo teatralidad. Solo el peso de 3000 testigos y una declaración que ahora requería respuesta. La arena, momentos antes llena de aplausos corteses, se había convertido en terreno de medición. Y ninguno volvió a alzar la voz. El espacio entre ellos no era grande. Unos pasos de madera pulida separaban dos reputaciones que acababan de ser comparadas. No había cuerdas, ni árbitro paseándose teatralmente, ni campana que marcara inicio. Solo un claro silencioso, rodeado por rostros atentos. 3000 personas pueden crear ruido sin hablar. El peso de su observación presionaba hacia adentro, estrechando el aire entre los dos hombres. Chuck Norris ajustó su postura primero. Fue sutil, un asentamiento de peso, una alineación familiar moldeada por años de ritmo de torneos. Su postura reflejaba estructura. Guardia elevada. Distancia medida. Compostura intacta. Bruce Lee no lo imitó. Se quedó suelto. Manos sin forzar. Cuerpo ligeramente angulado, no cuadrado. Para quienes estaban entrenados en formas rígidas, parecía casi casual. Para quienes lo habían visto moverse antes, era otra cosa, preparación sin tensión. Nadie anunció reglas, pero se entendían. No sería una pelea. Sería breve. Suficiente para probar respuesta. Suficiente para responder la pregunta recién planteada. El silencio en la arena se volvió preciso. Estudiantes que admiraban el récord de Chuck observaban en busca de prueba. Estudiantes que seguían la filosofía de Bruce observaban en busca de validación. Instructores de otros sistemas observaban con desapego profesional, conscientes de que el resultado repercutiría más allá de la sala. Bruce dio un pequeño paso adelante. No agresivamente. No como carga. Solo lo suficiente para cerrar el margen invisible que existe antes del contacto. Chuck ajustó su guardia fraccionalmente más alta. Los testigos después discreparon sobre el orden exacto de movimientos. Algunos dijeron que Chuck inició con un movimiento de sondeo, prueba de rango. Otros dijeron que Bruce se movió primero, entrando antes de que el ritmo se estableciera. Lo que acordaron fue esto: ocurrió demasiado rápido para que la multitud procesara la secuencia. No hubo intercambio salvaje, ni ráfaga extendida, ni golpe visible aterrizando con claridad teatral. Hubo un cambio en la estructura. Bruce entró dentro de la línea esperada de compromiso, no con fuerza, sino con ángulo. Su colocación de pie alteró el equilibrio antes de que el impacto fuera relevante. Su mano interceptó no para bloquear dramáticamente, sino para redirigir. La guardia de Chuck, elevada para distancia, se encontró comprimida a corta distancia. No fue doloroso, fue posicional. En un latido, Bruce había establecido control del centro. Su cuerpo se alineó ligeramente fuera del lado dominante de Chuck. Una mano cerca de la línea de hombro, la otra posicionada donde un golpe decisivo podría haber viajado. No lo entregó. Esa ausencia importaba. El movimiento terminó antes de escalar. Chuck no tenía a dónde ir con su momentum. Su postura, construida para intercambio, no encontró objetivo para enganchar. Por una fracción de segundo, su balance se recalibró. La arena no jadeó. Se quedó quieta. Los más cercanos vieron claramente. Si Bruce hubiera continuado, la línea estaba abierta. No continuó. En cambio, retrocedió, tan calmado como había entrado. Toda la secuencia duró quizá 2 o 3 segundos. Para espectadores no familiarizados con mecánicas de corta distancia, pareció casi intrascendente. No hubo impacto dramático para aplaudir. Pero para quienes estaban entrenados en estructura y timing, el mensaje fue inconfundible. Chuck reajustó su postura. No volvió a avanzar. Su expresión cambió, no a vergüenza, sino a reconocimiento. Entendió lo ocurrido. Bruce no sonrió. No gesticuló. Simplemente volvió a posición neutral. La pregunta planteada públicamente ahora tenía respuesta privada entre ellos. Nadie declaró ganador. Nadie necesitaba hacerlo. La tensión acumulada en la arena se disolvió no con ruido, sino con claridad. En esa claridad, algo cambió. No fue humillación. Fue recalibración. 3000 personas acababan de presenciar no una pelea, sino una demostración de entrada, control y contención. Y la ausencia de agresión pesó más que cualquier golpe. Bruce bajó completamente las manos, señalando el fin sin ceremonia.
Chuck dio un pequeño asentimiento, breve, controlado, reconociendo el intercambio sin dramatizarlo. El espacio entre ellos se reabrió. Pero no era el mismo espacio que minutos antes. Si el intercambio hubiera terminado ahí, ya habría sido suficiente. Pero lo que siguió aclaró algo más profundo. Tras retroceder, Bruce no abandonó el suelo. Permaneció en el espacio abierto, como si el breve enfrentamiento solo hubiera introducido un punto, no lo hubiera concluido. El público, aún en silencio, sintió que el momento no estaba completo. Chuck permaneció compuesto. Su respiración no había roto ritmo. No mostró frustración. Se mantuvo como competidor experimentado tras recalibración. Atento, alerta, consciente de que algo sutil había cambiado. Bruce levantó las manos de nuevo, pero diferente. No en desafío. En ilustración. Gesticuló ligeramente hacia la postura de Chuck, luego hacia la suya propia. No había micrófono ahora. Sin explicación extendida. Habló solo lo bastante fuerte para que las primeras filas oyeran. Los más atrás confiaron en observación más que en palabras. Indicó la línea de ataque implícita, la apertura que existía cuando la estructura se comprometía demasiado con la forma. No criticó. No declaró superioridad. Simplemente recreó la entrada en cámara lenta. Un paso. Ángulo. Intercepción. Control de línea central. Se detuvo en el punto donde el golpe podría haber viajado. No lo entregó. La contención fue deliberada. Golpear habría transformado el intercambio en espectáculo. Detenerse lo preservó como instrucción. Los testigos describieron después la realización extendiéndose como ola. Los más cercanos comenzaron a asentir en silencio. Vieron que la demostración no era sobre velocidad. Era sobre inevitabilidad. Bruce repitió la entrada una vez más, aún más lento. Esta vez Chuck ajustó antes, anticipando el movimiento. Sin embargo, Bruce adaptó en medio del paso, alterando ángulos sin dudar. El ajuste fue tan pequeño que pareció casi incidental, pero restableció la misma dominancia posicional. De nuevo, se detuvo antes del contacto. No hubo humillación. Chuck no fue derribado, ni golpeado, ni forzado al suelo. Permaneció erguido, intacto, digno. Pero estaba contenido. La diferencia entre daño y control se hizo visible. En estructura de torneo, los intercambios acumulan puntos. En confrontación sin control, acumulan lesión. Lo que Bruce demostró existía en espacio más estrecho, el espacio donde la confrontación termina antes de cualquiera de esos resultados. Retrocedió completamente esta vez. La demostración había durado quizá 20 segundos más allá del intercambio inicial. Ningún aplauso la interrumpió. La multitud pareció reacia a perturbar lo que acababa de ver. 3000 personas habían esperado prueba de agresión. Habían presenciado precisión sin exceso. Chuck bajó ligeramente su guardia. Sus ojos no evitaron los de Bruce. Si hubo tensión antes, se había transformado en algo más silencioso, reconocimiento. No hubo necesidad de segundo desafío. La pregunta no se respondió mediante fuerza, sino mediante inevitabilidad. La entrada no había dependido solo de velocidad, ni de fuerza, ni de resistencia. Había dependido de alineación y timing, de alcanzar el momento decisivo primero y elegir no explotarlo. Bruce no hizo reverencia teatral. No levantó brazos. No se giró al público buscando reacción. Simplemente se apartó, permitiendo que el espacio abierto volviera a su función previa. La arena permaneció quieta otro respiro antes de que comenzaran aplausos contenidos, no explosivos, sino constantes. Fue aplauso no por pelea ganada, sino por lección presenciada. La demostración había sido breve, pero en su brevedad llevaba finalidad. Y el silencio que siguió pesó más que cualquier rugido. Los aplausos, cuando llegaron, fueron medidos. No se hincharon en celebración. Recorrieron la arena con cuidado, como si los presentes entendieran que habían presenciado algo que requería reflexión más que reacción. Chuck Norris permaneció donde estaba un momento más. No retrocedió abruptamente, ni intentó reanudar el intercambio. Su postura era erguida, hombros cuadrados, pero la intensidad que acompañó su declaración pública anterior se había suavizado. Se acercó a Bruce. Los más cercanos se inclinaron ligeramente, inciertos si palabras seguirían que pudieran reavivar tensión. En cambio hubo solo intercambio silencioso, demasiado bajo para que la mayoría oyera. Los testigos recordaron después que Chuck asintió primero. No dramáticamente. No ceremonialmente. Solo lo suficiente para registrar reconocimiento. Bruce respondió con igual contención. No hubo triunfo visible en él. Ni satisfacción por haber probado un punto.
Su expresión permaneció igual que antes del desafío: calma, observadora, neutral. El cambio psicológico no ocurrió en el intercambio mismo. Ocurrió en la ausencia de escalada. Ante 3.000 espectadores, a Bruce se le dio oportunidad de dominar públicamente. Eligió en cambio aclarar privadamente, a la vista de todos. Esa elección alteró el tono de la sala. Estudiantes que esperaban golpe decisivo ahora veían algo más sutil. Instructores que anticipaban rivalidad observaron con postura. Incluso quienes habían acordado con los comentarios previos de Chuck sintieron que el asunto se había resuelto sin hostilidad. La autoridad no se tomó mediante volumen. Se estableció mediante control. Los organizadores del evento, visiblemente aliviados, reanudaron el programa programado. Las demostraciones continuaron. Las técnicas se mostraron. Los aplausos subieron y bajaron como antes. Sin embargo, la atmósfera había cambiado de formas difíciles de articular. Las conversaciones en las filas de sillas ya no giraban en torno a especulación. Giraban en torno a mecánicas, ángulo, timing, entrada. Quienes estaban entrenados en competición estructurada discutían cómo se había colapsado la distancia. Quienes conocían la filosofía de Bruce reconocieron la encarnación de lo que solía describir pero rara vez mostraba tan públicamente. Chuck completó sus obligaciones restantes sin retraerse. Su compostura permaneció intacta. No intentó reinterpretar lo ocurrido. No lo minimizó. Se mantuvo con la estabilidad de alguien que había recibido información y la había absorbido. Esa respuesta preservó dignidad en ambos lados. Bruce, mientras tanto, habló brevemente más tarde esa tarde, no sobre el intercambio, sino sobre eficiencia. No lo mencionó directamente. No lo enmarcó como validación. Simplemente reiteró la importancia de la adaptabilidad, de entrar sin telegrafiar intención, de terminar sin movimiento excesivo. Para quienes habían presenciado el intercambio, las palabras no necesitaban ilustración. La tensión acumulada en torno a reputación se disolvió en algo más silencioso: claridad. Al final del evento, la narrativa ya había comenzado a asentarse en la memoria. No como conflicto, no como rivalidad, como corrección. No hubo humillación, ni derrota visible, ni declaración dramática de victoria. Sin embargo, la jerarquía de comprensión había cambiado. En comunidades de artes marciales, tales cambios rara vez requieren violencia. Requieren reconocimiento. Chuck lo había reconocido. Bruce lo había permitido. Y 3.000 testigos llevaron ese reconocimiento a casa. Años pasaron. La arena volvió a albergar exhibiciones, seminarios y torneos. Las sillas plegables se montaron y desmontaron innumerables veces. Nuevos estudiantes pisaron el mismo suelo pulido sin saber que había ocurrido allí alguna vez. Pero entre quienes asistieron esa tarde, la historia no se desvaneció. Resurgía en conversaciones tranquilas. No contada como pelea, contada como momento. Algunos la describían a estudiantes jóvenes que comenzaban a debatir estilos con la misma certeza que suele acompañar experiencia limitada. Otros la mencionaban cuando las discusiones giraban hacia la diferencia entre competición y confrontación. Los detalles variaban ligeramente según quien hablara. El orden exacto de movimientos se difuminaba con el tiempo. Pero ciertos elementos permanecían consistentes en cada relato. Hubo 3.000 espectadores. Hubo una declaración pública. Hubo un breve intercambio. Y hubo contención. A medida que la influencia de Bruce Lee crecía en los años siguientes, a través de películas, entrevistas y expansión de su enseñanza, esa historia viajó más allá de la arena original. Se referenciaba no como prueba de agresión, sino como ilustración de filosofía hecha visible. Los estudiantes preguntaban a practicantes mayores si era cierto. La respuesta rara vez era dramática. Sí, decían, pero no fue lo que piensas. Quienes lo presenciaron enfatizaban lo que no había sucedido. No hubo knockout, ni gritos, ni humillación. La reputación de Chuck Norris no colapsó. De hecho, continuó creciendo por derecho propio. Lo que cambió fue más sutil. El intercambio se convirtió en punto de referencia para entender eficiencia. Cuando Bruce hablaba en entrevistas sobre absorber lo útil y descartar lo innecesario, algunos oían teoría. Quienes habían estado en esa arena recordaban práctica. Cuando describía terminar conflicto en el momento más temprano posible, algunos lo pensaban metafórico. Los testigos sabían que había sido literal. Incluso Chuck, en años posteriores, habló de Bruce con respeto. No como oponente derrotado, sino como alguien cuya habilidad operaba diferente a los marcos convencionales. El desafío público no se convirtió en rivalidad. Se convirtió en reconocimiento. Esa distinción moldeó el legado.
El enfoque de Bruce no se preservó mediante trofeos de esa tarde. Se preservó mediante la ausencia de escalada. Mediante la decisión de detenerse donde el daño podría haber comenzado. En círculos de artes marciales, las historias suelen crecer más fuertes con el tiempo. Los golpes se vuelven más pesados. Los intercambios más largos. Pero esta historia resistió la exageración precisamente porque carecía de espectáculo. Su poder radicaba en la brevedad. 3.000 personas habían esperado prueba de resistencia. Presenciaron demostración de inevitabilidad. Con el paso de los años y el nombre de Bruce Lee pasando de salas de entrenamiento a conciencia global, la historia se asentó en una capa más silenciosa de leyenda, una contada entre practicantes más que promocionada públicamente. Ilustraba algo difícil de filmar o dramatizar, la autoridad que viene del control. Quienes estuvieron presentes a menudo terminaban su relato igual. No tuvo que golpearlo. Esa frase llevaba más peso que cualquier descripción de fuerza. El incidente no produjo cinturón de campeón. No encabezó periódicos. No definió la carrera de ninguno mediante rivalidad. En cambio aclaró un principio. El poder no se anuncia ruidosamente cuando es cierto. Se revela brevemente, luego retrocede. Las luces de la arena se apagaron esa noche como siempre. Las sillas se plegaron. Las conversaciones se dispersaron en estacionamientos y carreteras. La vida continuó, pero en la memoria de 3.000 testigos, algo se había asentado permanentemente. No el recuerdo de una pelea. El recuerdo de una corrección hecha sin ira. Y en el largo eco de la historia de las artes marciales, ese momento silencioso permaneció. No como espectáculo, sino como estándar. El silencio había llevado la lección. Y nunca necesitó repetirse.